CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes, espero que esta semana esté llena de grandes éxitos como siempre les deseamos y que al final de cuentas todo lo que usted construya genere un legado, porque recuerden que herencia lo da cualquiera, el legado es lo que deja verdaderamente una marca positiva, no solo en su familia, sino también en la sociedad. Martes 7 de marzo, las 10:03, estamos empezando el programa de Red Democrática. Recordarle que vamos a estar transmitiendo no solo en la 89.1 FM, sino también en las redes sociales de Facebook y Twitter, CRC 89.1 Radio, y también en las de Red Democrática, Jonathan Prendas Rodríguez y Francisco Prendas Rodríguez, para que esté en total sintonía. Sin más demora, vamos con la primera parte del programa con Coaching Político. Red Democrática presenta Coaching Político. El día de hoy vamos a abordar un tema poco conocido de la Asamblea Legislativa, pero que tiene una gran presión en ese equilibrio de los poderes de la República, que es básicamente el voto de censura y el llamado de interpelación que pueden hacer los diputados a un ministro de Estado. Recuérdese, no pueden ser viceministros, no pueden ser presidentes de instituciones, solo gabinete oficial es el que puede ir a una interpelación a la Asamblea Legislativa, específicamente al plenario legislativo, por un tema en específico. Se aprueba con 38 votos de los diputados y el ministro se pone de acuerdo con la presidencia del Congreso para definir un día en el cual toda una sesión y hasta que terminen de hacerse las preguntas en las rondas que se acuerden en las reglas del juego entre las fracciones políticas, venga a dar la respuesta ante una incógnita, una duda, un reclamo, un señalamiento de parte de los 38 o más diputados que aprueban ese llamado de un ministro de Estado. Eso es normal, llega a ser un poco desgastante la tarea porque al final de cuentas, a pesar de las preguntas de los diputados, el ministro siempre va a tener el micrófono y el megáfono de los medios de comunicación para así pues transmitir su mensaje, y eso llega a ser un poco complicado, que genera algún tipo de fisura en la credibilidad de este ministro de Estado. En la primera, si lo vuelven a llamar, entonces sí hay un patrón de cuidado que empieza a erosionar mucho la confianza que se le puede tener en el caudal político a este ministro. Pero pasa algo diferente con el voto de censura. Hasta ahora ningún ministro de Estado en Costa Rica ha tenido un voto de censura. Eso es cuando se presenta una moción y se le quiere sancionar políticamente a un ministro por actos pues contrarios a lo que se consideran las buenas prácticas democráticas en un país. La última vez que se intentó fue en el marco del caso UPAT, con un jerarca que era viceministro, pero que ocupó el cargo de ministro interino durante el hecho, que fue la firma del decreto de la UPAT. Y antes de que se diera la votación, donde en efecto se le iba, según las proyecciones y los conteos dentro de las fracciones, a generar el voto de censura, pues él terminó renunciando y así no se emitió ese voto como tal. Esa es parte de las dinámicas de la Asamblea Legislativa. El voto de censura no genera una orden de despido, no genera una orden judicial, pero sí queda la mancha en el expediente político de la persona que actuó contrario a lo que la democracia y las buenas costumbres costarricenses dicta. Eso ha sido el coaching político del día de hoy y vamos sin más demora con la voz de los expertos, una nueva sección, un nuevo apartado del programa que vamos a estar involucrando cápsulas de análisis de ciertos especialistas para abordar temas también del acontecer nacional de vida actual, y en este caso nos referimos a don Gustavo Araya con el tema del llamado al diálogo nacional del gobierno sobre el tema de empleo público. En Red Democrática hablamos las cosas como son. El proceso de diálogo nacional que pretende
llevar a cabo el gobierno bajo la dirección del Ministerio de Planificación Nacional y la Presidencia de la República, eh, pretende ser, según se dice formalmente, una manera colectiva eh, en la que convengan múltiples sectores para la reforma de la Ley Marco de Empleo Público. Este proceso está planteado para realizarse entre el 20 y el 31 de marzo mediante mesas de trabajo y se ha convocado, o parece que se ha convocado, a jefaturas de fracción de los distintos partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Caja Costarricense del Seguro Social, a las municipalidades, a las universidades públicas, a las personas directoras eh, de los departamentos de recursos humanos de las instituciones públicas, a los sindicatos y se dice que tendrán observadores externos, dos en particular, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, así como representantes de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Eh, Respecto de las reglas del juego, se les ha llamado reglas de oro, que no están definidas todavía, sino que van a ser acordadas y negociadas, ¿verdad? Y por lo tanto deberán ser aceptadas durante el propio proceso. En primer lugar, hay que indicar que llama poderosamente la atención de que el Ministerio de Trabajo no sea uno de los entes que tenga ya una fase diagnóstica de la ley marco de empleo público existente actualmente y que no lo tenga tampoco Mideplan, que no haya un diagnóstico que haya sido, digamos, parte de las consideraciones que debería de tenerse, digamos, del sector público. Eh, lo otro es que la Caja Costarricense del Seguro Social, que me parece debería estar inserta desde el principio, desde la conducción del proceso, es solamente una participante más, digamos, dentro de toda esta orquesta de instituciones públicas que estarán hablando al respecto. Lo que pasa también es que aquí hay un elemento, un segundo elemento fundamental, y es que el gobierno no está convocando a sectores como el movimiento solidarista, que también participa en el sector público, eh, sectores cooperativos, sectores privados, ¿verdad? Que todos tienen una palabra que decir respecto del empleo público en Costa Rica. El empleo público nos afecta a todas y a todos sin distingo. Esto no es un asunto de autorregulación solamente, es un asunto de regulación para el mejor funcionamiento del país como un todo. Generalmente, ¿verdad? Lo que hemos visto son los señalamientos de la OCDE, por ejemplo, indicando que Costa Rica es uno de los países con mayor nivel de gasto o de inversión pública vía salarios por no solamente por la cantidad, sino también especialmente por el alto rango de salarios que existen en el país y que esto ocasiona, por ejemplo, digamos, diferencias, ¿verdad? Imprime, digamos, desigualdades a nivel social. Por lo tanto, esto no es un asunto que solamente, de nuevo, le atañe al sector público, sino también el que debería participar, el sector privado. Porque efectivamente es el que paga, ¿verdad? Además, mediante su productividad, los salarios que se den en esta ley de empleo público y las consideraciones que se tengan con respecto a ese empleo público, puesto que es el principal usuario también de los servicios del Estado. Entonces me parece aquí que hay ¿verdad? Un tema de adolescencia, no se tiene, hay falencias importantes respecto a estos dos elementos señalados anteriormente, la no participación de ciertos sectores, de ciertas instituciones en la organización, y segundo, de una participación más amplia. Y tercero, me parece que esto es, ya para finalizar, me parece que esto, con los antecedentes de esta administración, desde la campaña electoral, cuando había dicho el presidente de la República actual, cuando era candidato, que la ley de empleo público se refería a ella como una especie de acto no bien realizado, ¿verdad? Lo hacía de manera despectiva, la ley que está funcionando, que entra en funcionamiento recientemente. Me parece entonces que aquí hay una revisión lógica, pero que falta
esta clave que ha querido vendernos el gobierno desde el principio, de que la conducción le corresponde a ellos, de que efectivamente el presidente tiene la valentía, me lo han repetido hasta la saciedad en esa narrativa vacía que han mantenido hasta el momento. Sin embargo, no tiene la valentía para asumir el reto de manera individual y están haciendo una postergación, me parece a mí desde el punto de vista político, para hacer, digamos, una redistribución del riesgo. Esto significa que le van a dar responsabilidades a todos y de alguna manera van a responsabilizar a todas ese conjunto de instituciones y a las no participantes, efectivamente, que van a ser las que pagan al final la fiesta, van a hacer una redistribución del riesgo y del costo político que esto tenga. Si la valentía caracteriza a esta administración, si se tiene el liderazgo suficiente y si se tiene la certeza de qué es lo que hay que hacer, debería ser efectivamente un proceso muchísimo mejor conducido y me parece que la responsabilidad en última instancia debería ser efectivamente de el Poder Ejecutivo. Esta operación digamos, de distribuir tanto esta responsabilidad, de alguna manera me parece que busca también, de alguna forma, evadir esa responsabilidad de llevar a cabo un trabajo que creo que en un mes es iluso poder tenerlo. Red Democrática presenta Faro Nacional. Muchísimas gracias a don Gustavo por ese análisis tan completo sobre lo que está pasando con el tema de empleo público que entra a regir específicamente el próximo viernes y que pues todos han coincidido en que se le tienen que seguir haciendo mejoras porque recordemos que ley perfecta no hay y cuando en la Asamblea Legislativa se busca lo perfecto en la primera ocasión, pues lo perfecto es enemigo de lo correcto y termina saliendo cosas imposibles de ejecutar. Por lo tanto, el proceso es una constante mejora, que es lo que estaba explicando en esta cápsula don Gustavo. Sin más demora, empezamos con la entrevista del día de hoy. Nos acompaña en Red Democrática don Eric Ulate. Eric ha sido por más de 20 y tantos años un amplio defensor de los consumidores en Costa Rica. Tiene una organización sobre eso que pasa pues dando la pelea contra la fijación tarifaria, tanto de transporte público, contra de la luz eléctrica, del agua, de todo lo que son servicios públicos y también las condiciones para que los consumidores puedan tener mejores capacidades para poder tener bienestar en sus hogares. Pero también don Eric fue recientemente uno de los candidatos a ser defensor de los habitantes, elección que al final los votos pues fueron para otra candidata. Y antes de empezar con el tema de fondo, don Eric, primero darte la bienvenida a este micrófono de 89.1 FM, a esta tu casa, Red Democrática, y pues después de saludarte, comentarte o preguntarte qué pasó en esa elección. En un momento tenías los votos casi que listos y al final el naipe se desarma. Sí, efectivamente. Muchas gracias, Jonathan, a todas y todos los que nos siguen a través de esta transmisión de Red Democrática. Bueno, efectivamente, esto es, al final de cuentas, un juego político en Asamblea Legislativa. Me parece que sin tener toda la información, porque en realidad el proceso se hizo muy divorciado, digamos, de los candidatos que estábamos propuestos en algún momento. Me parece que el haber alargado tanto la discusión y el hecho de que de parte de algunas fracciones se diera, vamos a ver, sencillamente esa confianza excesiva en que se tenían los votos para la elección, terminó más bien pasando la factura, terminó cansando a los mismos diputados. Se veía que el tema ya provocaba cierto cansancio en algunos diputados, que al final de cuentas buscaron una opción diferente con el fin de desentrabar una discusión que en un principio parecía que estaba muy clara, pero bueno, lo cierto del caso, y me lo han repetido hasta la saciedad, es que lo único cierto en política es lo que ya pasó, ¿verdad? Así es. Entonces, pues el resultado se dio, obviamente a respetar el resultado y a seguir trabajando en favor de la gente. Eso es precisamente lo que caracteriza a don Eric, el trabajar por la gente, y por eso es que uno reflexiona y se hace la conclusión de ese era un espacio en el cual se podía seguir profundizando el bienestar de los costarricenses con una persona que tanto pues podía y puede y ha demostrado trabajar en función de la gente. Lo conozco hace más de 25 años, sé la capacidad que tiene y por lo tanto, don Eric,
sigamos trabajando por lo que la gente necesita, que los espacios se van a seguir abriendo. Sí, en realidad vieras que, digamos, a pesar de que fue un proceso muy duro, se da uno cuenta del cariño de la gente, o sea, cuando le pitan a uno en la calle y lo felicitan y lo instan a seguir adelante. En la calle montones de personas me paraban, me decían que siguiera adelante, que no me diera por vencido. Ahora que se dio pues la votación, muchísimas personas que uno ni conoce que lo paran en la calle y le dicen a uno, mira, qué lástima, pero bueno, esto es así, y a seguir adelante. En realidad le dan a uno el impulso para seguir trabajando por la población. Mira, es que en realidad dentro de lo positivo de ese proceso, el apoyo espontáneo de muchísimas personas en la calle, en redes sociales, en realidad es algo que le da a uno fuerzas de verdad para seguir trabajando en favor de este país, que al final de cuentas es lo que se ocupa. Eric, vamos a hablar en este programa de algo que ahorita está doliendo mucho, que es la billetera, que es la bolsa de los costarricenses, con aumentos, con salarios congelados, con condiciones de tipo de cambio inflación que genera un efecto dominó y termina golpeando al que menos debería estar golpeando. Y al final de cuentas se hace lo que todos escuchamos en los supermercados, que es no me alcanza. ¿Qué está pasando en Costa Rica? Y puntualmente, ¿estamos en una crisis a nivel del consumidor en la posibilidad de tener dinero para sufragar sus necesidades más básicas? Sí, de hecho, vamos a ver, estamos en una crisis y no es de ahora. Ya incluso desde antes de iniciar la pandemia, podíamos ver cómo estaban dándose condiciones de aumento de precios y de desempleo que estaban generando en las familias costarricenses una situación bastante complicada. A veces se nos olvida que previo a la pandemia era noticia común y de preocupación, incluso en algunos medios de comunicación, ver la cantidad de negocios cerrados en áreas densamente comerciales, en donde se multiplicaban los rótulos de se alquila, se vende, los locales. El nivel de desempleo era realmente alto ya previo a la pandemia, y cuando básicamente a partir del 6 de marzo de hace 3 años se da el primer caso, vamos a ver, se plantea un desequilibrio por parte del entonces gobierno de la República, el gobierno de don Carlos Alvarado, en cuanto a la atención de la pandemia versus la necesidad de la gente de trabajar, y se toman algunas decisiones que vienen a perjudicar directamente a muchísimos hogares costarricenses. Cuando, por ejemplo, se hablaba de actividades esenciales, que eran las únicas que podían salir a trabajar, no se toma en cuenta que para quien ejerce cualquier otro tipo de actividad, esa actividad es esencial, porque es la que lleva dinero a su casa. Así es. Eso lleva a un sobreendeudamiento de la población costarricense. En muchos casos un endeudamiento que todavía no ha podido ser sufragado y que se ve reflejado en las estadísticas del Poder Judicial en cuanto a la cantidad enorme de cientos de miles de procesos de cobro judicial que se están ejecutando todavía en este momento, muchísimos de ellos productos de esa crisis de la pandemia, en donde no se dejó a la gente trabajar, no se midió las consecuencias de esto, y hoy todavía se vienen arrastrando los problemas generados por esas decisiones que muchos justifican en términos de la salud pública, pero que en realidad, viendo los resultados de lo que se dio en nuestro país, pues no tuvo un impacto grande. Incluso cuando se tomaron decisiones como impedir que en comercios en donde se vendían cosas adicionales a la comida, no se pudiera vender algo adicional a la comida, o sea, algo totalmente irracional. Temas como en su momento cuando se estableció que solo podían ir ocupadas el 20% de las plazas en las unidades de transporte público. Entonces veíamos cosas sin sentido totalmente, y lo señalábamos en su momento. Claro. Eso que estás diciendo, Eric, es una bola de nieve que en efecto antes de la pandemia, me recuerdo que las cifras estaban por encima de lo que están hoy día. Todavía se está equilibrando porque el tema de los desalentados viene a generar un aumento ahí interesante y lamentable en las estadísticas de desempleo. Pero esa bola de nieve, ¿cuánto tiempo puede ser soportable por una población que todavía hoy está intentando reacomodarse, reinventarse y salir adelante? El problema es que eso tiene, vamos a ver,
una consecuencia real, y es que cuando la gente termina siendo expulsada del sistema formal, dada la situación en la que se da, en donde al final de cuentas queda manchada por procesos de cobro judicial, en donde al final de cuentas no puede pagar la caja, en donde al final de cuentas no puede vivir normalmente, lo que se hace es que al final la gente lo que busca es una solución en el sector informal, y ahí es donde vemos que el sector informal cobra una dinámica bastante fuerte, no solo en Costa Rica, sino en varios países de nuestra región, que tiene una característica fundamental, y es la inestabilidad en los ingresos. Y si a eso le sumamos también que con la pandemia se viene el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que hace que el suministro de cereales, sobre todo, vamos a ver, cambie y encarezca. Entonces vemos resultados como que en nuestro país, siendo, a pesar de que somos autosuficientes en algunos elementos como carne de pollo, como leche, etcétera, vemos que, por ejemplo, el precio de los huevos sigue aumentando y aumentando y aumentando, pero es precisamente porque el alimento de ese tipo de animales es importado. Cuando vemos que la crisis de contenedores, en donde lo que hace es aumentar el precio de los productos importados, entonces vemos un encarecimiento general de los precios. Y cuando vemos un gobierno como el gobierno anterior, que tampoco tomó una sola medida en favor del consumidor, sino que básicamente lo que tenía era una visión puramente fiscalista, totalmente estatista, en donde se creía que el Estado era el único que podía dar solución a este tipo de problemas, entonces nos genera una bola de nieve que apenas se está desacelerando. Vamos a ver, cuando uno ve que para la actual administración se tomen medidas que tienen que ver con la baja en el precio de la electricidad, que es uno de los elementos que impacta muchísimo los precios en el mercado, cuando uno se da cuenta que hay medidas tendientes a bajar el costo de la vida, pues lo que uno se alegra es que por lo menos se mitiga un poco esta situación. Es como la acetaminofén. Sí, exactamente, porque al final de cuentas no se viene a dar una solución total porque el problema es demasiado grande. ¿Qué hacer para solucionar ese problema tan grande? Yo sé que obviamente el gobierno está haciendo su esfuerzo, que en la Asamblea tienen herramientas para también ayudarle al Ejecutivo, y que el sector empresarial está haciendo lo que puede para poder colaborar en todo el engranaje del ecosistema. Pero con la experiencia de 20 años, Eric, ¿qué se puede hacer y qué harías vos si te preguntaran, deme el ABC para, con el paso del tiempo, en el corto, mediano y largo plazo, resolver este problema? Miren, lo primero es establecer una medida clara de regulación, de requisitos y de trámites en la administración pública, pero algo verdaderamente agresivo. Cuando nosotros nos damos cuenta de que a pesar de los esfuerzos que se han venido dando, existe todavía una amplia resistencia de ciertos sectores, mandos medios en la administración pública, a implementar una desregulación de trámites que encarecen, pero es que de verdad encarecen los bienes y los servicios en nuestro país, se da cuenta que esta estrategia debe ser todavía más agresiva. Yo insisto en que hay una medida que es necesaria, por lo menos de manera temporal, que tiene que ver con el impuesto único a los combustibles. O sea, la ley 8114 debería modificarse de tal manera que por lo menos de manera temporal pueda bajar el impuesto único a los combustibles, de tal manera que el impacto en un tipo de producto que es transversal a toda la economía pueda disminuir la presión sobre los precios. Vamos a hacer un paréntesis en ese punto, porque en los últimos 4 años, cuando estábamos en la Asamblea Legislativa, se intentó más de una vez. Todos estábamos de acuerdo en que sí, bueno, todos menos el Frente Amplio y el Partido de Acción Ciudadana, por supuesto, pero todos estamos de acuerdo en que esa era una ruta como lo estás explicando. Pero llegaba el Ministerio de Hacienda de aquel momento a como está llegando el de ahora y dice, me opongo, porque esa es una fuente sustancial de mis ingresos para mantener operativo todo el armazón ejecutivo, y si se hace, pues generaría un colapso. ¿Qué hacer con una visión de Hacienda que no comprende lo que está usted diciendo? Mire, lo primero que hay que tomar en cuenta es que Hacienda siempre va a defender el que este tipo de impuestos se mantenga. Y es que hay que entender cuál es la visión de Hacienda. El impuesto único a los combustibles es un impuesto cero evasión. Así es. Y que es muy fácil de cobrar
porque tiene un único agente recaudador, que es Recope. Así es. Recordemos que cuando los consumidores van a la gasolinera, no es ahí donde se recolecta el impuesto. El impuesto se recolecta cuando los gasolineros, los autobuseros, las grandes industrias le compran a Recope. Después lo que se hace es recuperar. Sí, ellos lo que hacen es recuperar después cuando venden, pero en realidad ese impuesto es sumamente sencillo de recaudar, a diferencia, por ejemplo, de la renta, donde hay un cierto nivel de evasión, a nivel del IVA, donde hay un cierto nivel de evasión. En el caso del impuesto único a los combustibles, todo se recolecta. Pero Hacienda tiene un peso muy fuerte, normalmente en todos los gobiernos en Zapote, para generar un veto a una ley. Por supuesto, pero vamos a ver, esta Asamblea Legislativa ha sido experta en levantar los vetos de la administración, don Rodrigo Chávez, primero, y en segundo lugar, vamos a ver, tienen que hacerlo bien para medir el impacto positivo que más bien puede tener sobre las finanzas públicas una disminución del impuesto único. ¿Por qué? Porque al disminuir el precio del combustible, lo que hace es aumentar el consumo y por lo tanto aumentar la recaudación del mismo impuesto. Ya no por la vía del monto del impuesto, sino por la cantidad de combustible vendido. Entonces, más bien, este efecto puede llegar a equilibrarse. El problema es que actualmente tenemos un impuesto que significa, por ejemplo, en las gasolinas, un monto cercano a la mitad del precio. Y eso no puede ser. Entonces, es un elemento que debe tomarse en cuenta. El tema de trámites, cuando nosotros nos damos cuenta que el principal enemigo de la reactivación económica es poner a la gente, sobre todo a las pymes, frente a una lista de trámites absurdos que no tienen sentido y que generan un costo. Ve incluso el mismo caso de la caja. Le voy a poner un ejemplo real. Una persona llega, pone una cafetería de 6 mesas. Una cafetería de 6 mesas. Que rayen emprendimiento. Sí, la persona llega, contrata pues a su barista para que pueda hacer el café gourmet como le gusta a la gente, etcétera. Y esta persona es un empleado público que tiene un ahorro y decide invertirlo en este emprendimiento, y cuando sale de su trabajo y los fines de semana va a atender el local. La Caja Costarricense de Seguro Social llega y le dice: mire, es que usted tiene que inscribirse como trabajador independiente. Pues si nosotros llegamos y lo vemos a usted trabajando ahí, lo vamos a multar y le vamos a cerrar el negocio. Pero resulta que él no es trabajador ahí. O sea, él es el dueño. Y la caja está bien que le cobre cuando genere una ganancia. Una ganancia, sí, claro. Porque al final de cuentas todos debemos contribuir a la seguridad social en virtud del ingreso que tenemos. Pero ahí no se ha generado siquiera un 5 de ingresos. No, pero la caja le dice: si yo lo encuentro a usted ahí trabajando, lo voy a multar y le voy a cerrar el negocio. Entonces ya la persona tiene que empezar por irse a asegurar la caja. Doble seguro. Doble seguro, sin haber recibido un 5 de ganancia de la cafetería. En la municipalidad le piden un estudio de suelos. Pero es que no es una planta de energía nuclear, por Dios. Estamos hablando de una cafetería de 6 mesas que ni siquiera, vean, incluso ni siquiera debería solicitársele el permiso sanitario de funcionamiento. Yo soy de la idea de que a la gente, una vez que usted se inscribe en la municipalidad, sencillamente se le recuerdan los requisitos que debe cumplir para operar desde el punto de vista sanitario, y que todo ese trabajo que el Ministerio de Salud de manera absurda utiliza recibiendo papeles, debería utilizarlo en pagarle a los funcionarios para, en horas hábiles y en horas inhábiles, ir a verificar en el campo el cumplimiento de esos requisitos. Pero no, resulta que el Ministerio de Salud, de la manera más absurda posible, lo que le gusta es recibir papelitos y dedicar muy poco espacio y muy poco dinero a la verificación donde a los consumidores nos interesa, que es en la calle. Entonces, ante eso, no hay empleo, no se genera dinero, se motiva la informalidad, y así jamás pueden salir las familias costarricenses de una situación económica que hoy tiene a muchísima gente arruinada. 2 perspectivas de lo que estás diciendo. Número 1, Ministerio de Salud, estamos todos claros que pone la carreta delante de los bueyes. Claro. Porque lo que debería es simplificar la apertura y después ir y confirmar que todo está en orden. Y si no está en orden, un apercibimiento: mira, arreglate tal cosa. Pero la gente sigue trabajando desde el día 1 y ahí se empieza a generar de una forma más productiva y puede contratar gente. Y número 2, ese tipo de permisos de uso de suelo.
Vamos con una ama de casa, una jefa de hogar sola, que tiene un emprendimiento de hacer comida. Y le dicen en cualquier entidad financiera, para poder prestarle tiene que traerme el permiso de uso de suelo. Pero es la casa. No, pero es que vamos a ver, es que hay que aplicar la lógica. Nuevamente, no se va a poner una planta química la señora. Se va a poner un pequeño emprendimiento desde su casa. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es, y seamos claros, cuál es el bien jurídico tutelado de importancia que me lleva a mí a pedir un uso de suelo a una señora que va a poner un pequeño emprendimiento en su casa? Ninguno. O sea, no hay un valor agregado en eso. Es una tontería pedir ese tipo de cosas. Pero eso es a lo que las municipalidades se aferran. Ese tipo de cosas es a los que la Caja se aferra, a los que el Ministerio de Salud se aferra, y hace que la gente decida, mire, prefiero agarrar los ahorros que tengo y meterlos al banco en el mejor de los casos, gastármelos, irme a pasear, y no tener el dolor de cabeza de lidiar con la administración pública en este tipo de situaciones. Es que en realidad, vamos a ver, para que el país tenga una verdadera reactivación económica, tiene que cambiar el paradigma bajo el cual funciona la administración y cuestionarse seriamente para qué sirve cada uno de los requisitos que se está pidiendo. Porque en realidad, si ese ejercicio se hiciera, le puedo asegurar que el 75% de todos los requisitos que se piden para cualquier cosa en este país desaparecerían. Voy más allá y te doblo la apuesta del 75% en flexibilidad. Una declaración jurada de que cumplo con todo lo que todo el mundo quiere. Si la institución llega después de que se abre el negocio y ve de que la persona mintió, entonces ahí sí, porque la persona mintió, entonces tiene que ponerse a cuentas. Pero ¿por qué no ser más confiados en que todos podemos producir eficientemente y ponemos al policía de la institución a que usted culpable por querer emprender, tiene que hacer infinidad de temas que normalmente dependen del permiso de una institución a la otra, y la otra le dice que primero la una, y así se van turnando, y no se pueden salir las cosas adelante? Mire, es que aquí el asunto debería ser sumamente sencillo. Todo debería centrarse en la municipalidad. La municipalidad básicamente debería pedir un requisito para cumplir 3 elementos fundamentales. Uno, saber quién es el responsable del negocio. O sea, ¿a quién le voy a cobrar? ¿Qué tipo de negocio es? Para saber si ese negocio calza con, por ejemplo, el plan regulador de la municipalidad. Si voy a poner vamos a ver, si voy a poner... Es que lo tienen. Sí, es que lo tienen, pero si voy a poner un tipo de comercio que no encaja, digamos, en la zona en donde quiero ponerlo. Y tercero, obviamente, la ubicación, precisamente, para tener mapeado en dónde es y saber cuánto tengo que cobrar de patente. A partir de ahí, el administrado lo que debería es recibir por parte de la municipalidad, en coordinación con todos los entes gubernamentales, el resto de requisitos que tiene que cumplir. Ok, la caja le recuerda, la municipalidad le recuerda, una vez que usted ha obtenido su patente, que todos los trabajadores deben estar inscritos en la Caja Costarricense de Seguro Social desde el día 1, y este es el procedimiento si usted quiere inscribirlos. Procedimiento que debería ser totalmente digitalizado. De igual manera, en el caso del Ministerio de Salud, si hay algún requisito adicional de MINAE, etcétera, sencillamente recordar ese tipo de cosas. Pero es que el problema es que a usted le exigen los papelitos previo. Si usted logra sortear esa barrera, tiene un incremento en los costos que al final de cuentas puede que no lo haga competitivo, o si lo hace competitivo nos aumenta el precio a todos los demás de los bienes y servicios, y por eso es que al final de cuentas Costa Rica es tan caro, y por eso es que sufrimos de una crisis como la que estamos viviendo, porque tenemos un aparato gubernamental que hace difícil emprender, que hace difícil trabajar. Incluso vea temas tan absurdos en el caso de la caja. No nos metamos solo con esa filosofía del castigo al trabajador independiente, que significa estar cotizando a la caja como trabajador independiente, en donde te castigan y te cobran diferente al trabajador asalariado. Sino que un arreglo de pago. Resulta que los arreglos de pago solo en efectivo se pueden hacer. Solo se pueden pagar en efectivo. No te aparecen los arreglos de pago en el banco para que vos puedas desde la comodidad de la casa realizar los pagos. No, es que ellos solamente en efectivo aceptan. No se puede hacer por tarjeta, no se puede hacer de otro modo, excepto llevar la platita e ir a hacer las filas.
eso incluso en los tiempos cuando estuvo la pandemia de manera más seria en nuestro país. Entonces era interesante ver a la caja diciéndole a la gente con el Ministerio de Salud: no salga de la casa, pero aquí lo espero. no, pero aquí lo espero porque usted tiene que venir aquí a pagarme en efectivo. Eso es tan ilógico como los Ceballos en horario de oficina. Por supuesto. La gente necesita salud y no puede ir porque está trabajando. Por eso, entonces, vamos a ver, ese tipo de cosas son las que vienen a encarecer los bienes y servicios en nuestro país, y es lo que hace que al final de cuentas nuestras familias vivan una situación difícil porque no tienen el dinero para pagar los costos que significa esa burocracia en nuestro país. Entonces debe haber una labor bastante fuerte de desregulación económica, en donde hay que ser muy claros. Hay que ser muy claros. Hay que realizar un combate fuerte a la forma en la cual muchos mandos medios ven la actividad de la institución que tienen. Se plantea en otra entrevista que teníamos, en otras conversaciones, especialistas que dicen que los mandos medios deberían de no ser plaza fija, sino que ser plaza de confianza, para que no se preste ese entrabamiento a una orden superior para poder flexibilizar a la gente en sus requisitos y poder dinamizar la economía. ¿Esa idea cómo la valora usted? Mire, en realidad yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando se elige a un gobierno, cuando se elige a una determinada opción política, básicamente lo que han llamado el soberano, el pueblo, lo que hace es delegar en esa opción política la posibilidad de realizar los cambios que ha venido proponiendo. En el caso de los mandos medios, no son elegidos popularmente, pero tienen la posibilidad de frenar esa opción que el pueblo democráticamente eligió. Entonces, cuando ese tipo de situaciones se dan, más bien lo que se hace es que se atenta contra la elección democráticamente hecha por la gente. Entonces, creo que efectivamente los mandos medios o bien deberían ser plazas de confianza, o deberían estar obligados a acatar las disposiciones en tiempo de las jerarquías en el tiempo de eficiencia que manda la ley. El problema es que esto no es así, y esto viene a generar todos los problemas que hemos venido conversando. Eso de parte del gobierno. Y obviamente tampoco podemos descargar nosotros como consumidores la responsabilidad que todavía tenemos. Estamos claros que desde hace ya bastantes años se nos ha dicho: hay que apretarse la faja. Todavía se nos sigue diciendo lo mismo, o sea, ya de apretarnos la faja ya no hay huequitos de la faja. Sí, ya va partiéndonos por la mitad, pero el problema principal es que todavía es común, y me es común oír a la gente diciendo: es que yo no sé cómo se me fue la plata. Cuando la gente dice: yo no sé cómo se me fue la plata, el gasto hormiga, lo que demuestra es un desorden en sus finanzas. Vamos a ver, bueno, a mí no me pasa, pero la gente que va al gimnasio y que cuenta las calorías y todo eso, o sea, estas carnes mías no son por ir al gimnasio a contar calorías, le puedo asegurar, pero yo veo que la gente que va al gimnasio y se pone a contar las calorías, etcétera, son muy ordenados en cuanto a eso. Entonces, ok, yo tengo que realizar X cantidad de tiempo de tal ejercicio, X cantidad de tiempo, voy al supermercado y llevo un conteo de las calorías casi que exacto, etcétera. Bueno, así deberíamos ser nosotros con nuestro dinero. Con lo que cuesta ganarnos el dinero, porque cuesta y cada vez nos está costando más, es casi que imperativo que nosotros como personas podamos llevar un orden real de cómo estamos gastando el dinero. Y en este sentido, temas como lo decías, el gasto hormiga, no debería dejarnos a nosotros en una situación de vulnerabilidad económica. Para hacer claro, una explicación a la audiencia, el gasto hormiga son todos los pequeños gastos durante el mes que no estaban presupuestados, que el bollepán, que los confites, que el fresco, que cualquier antojo, que no estaban en una línea presupuestal personal, y que terminamos sacando de un lugar y terminamos desfinanciando el presupuesto mensual. Sí, y desgraciadamente en muchas ocasiones ese gasto hormiga llega a representar hasta la mitad del ingreso.
Y nosotros lo que vemos es que, no, es que me voy a comprar tal cosita y como cuesta poco, entonces no hay problema. Pero luego me compro otra y al final de cuentas me quedo sin dinero. Ese desorden está afectando a muchas familias costarricenses porque no tienen control del gasto. Nosotros debemos tener un control del gasto, sobre todo en situaciones como las que estamos viviendo, en donde tenemos casi la mitad de la gente trabajando en la informalidad con el día a día, en donde tenemos una cantidad de trabajadores independientes que le están forceando en la calle y no tienen un ingreso fijo cada vez mayor, y en donde la calle está muy dura. Y es lo que todo el mundo te dice, es que la calle está muy dura. Bueno, en este tipo de conceptos, cuando yo no tengo un ingreso fijo, pero resulta que si tengo deudas fijas que tengo que pagar, entonces es cuando más ordenados debemos ser con el dinero, de tal manera que no nos encontremos con esa situación que yo oigo muy común, y es que no sé cómo me quedé sin plata. Eso no puede ser. Debemos ser en este sentido más responsables con nosotros mismos y con nuestras familias, teniendo esa capacidad de controlar el gasto. No es que no gastemos, no es que no nos demos nuestros gustos, vamos a ver, no se trata de eso. ¿Cómo enfrentar el montón de antojos que la gente se topa en un supermercado cuando va a hacer el diario y termina comprando 3 veces más de lo que llevaba presupuestado? Es parte de la disciplina que debemos tener, ¿ok? Primero, yo satisfago lo que necesito y lo que llevaba presupuestado. Si tengo presupuestado comprarme algún antojo, desgraciadamente tengo que decidir en qué. Hay un montón de cosas que no podré comprarme, hay algunas que sí, pero el problema es que al final de cuentas, por ejemplo, preferimos endeudarnos para comprar todo lo que queremos, o bien incluso desfinanciamos aquellas cosas esenciales que sí íbamos a comprar en su momento. Entonces, ese tipo de disciplina es la que nosotros como consumidores debemos tener para mitigar los efectos de la crisis. Vamos a ver, no es que esto es la llave mágica para que siempre vaya a tener dinero en la bolsa, es que desgraciadamente la situación económica no podemos obviar que es cada vez más difícil, que usted ve que los huevos, el café, ahora los pasajes de bus, va aumentando y va aumentando, sin que vaya aumentando al mismo ritmo nuestros ingresos. Entonces, vamos a ver, esto sirve para mitigar y para no terminar de hundirnos como familias en una situación económica grave, pero por lo menos sirve para que nosotros desde el lado de los consumidores podamos poner un granito de arena para que también podamos presionar a que el Estado realice las acciones necesarias para desentrabar la economía. Es que al final de cuentas la gente lo que necesita es trabajar, es que se le den las herramientas para trabajar de manera sencilla, sin tener que estar pagando gastos de ineficiencia que surgen de la misma administración pública, y hacer que la calle sea menos difícil de lo que es en la actualidad. Se dice que las burbujas en la economía siempre están presentes en mayor o menor grado. Para el consumidor hoy en día, con la realidad de Costa Rica, varias preguntas. ¿Existe la burbuja inmobiliaria? ¿Existe el cobro excesivo de servicios básicos? ¿Existe una desproporción en granos, arroz, frijoles, en los productos de primera necesidad para los costarricenses? ¿O lo que se está cobrando está bien? No, mire, en realidad siempre se podría cobrar menos. Vamos a ver, en el caso muy discutido del arroz, por ejemplo, a partir de agosto del año pasado se dio una desregulación del precio y de las importaciones de arroz. Esto hasta el momento no se ha reflejado como se esperaría en los precios. Sin embargo, recordemos que esto tiene una explicación y tiene que ver con los inventarios que compran generalmente los importadores, que son inventarios de varios meses, en donde una vez que esos inventarios comprados a partir de la legislación anterior se puedan poner a la venta. Poner a la venta, entonces ahí sí vamos a ver una disminución. En el caso de los frijoles, no se habla tanto del tema de los frijoles porque no hay una corporación frijolera, gracias a Dios, pero en el caso de las importaciones de frijoles prácticamente se sujetan a la misma condición que a las del arroz, a las que tenía el arroz anteriormente. ¿Para qué mes se podría estar proyectando una evidencia de esa política pública del año pasado? En arroz, nosotros esperaríamos que a lo largo de este año, ya empecemos a ver una disminución real en el precio, tomando en cuenta, Jonathan, amigas y amigos, que cuando se dio la medida, en agosto del año pasado,
más bien lo que estaba sobre la mesa era una petición de aumento en el precio de Conarroz, ¿verdad? O sea, no hay que dejar de lado que con el modelo anterior lo que se promoviera un aumento en el precio y más bien después de eso se está hablando de la rebaja. Pero si el modelo anterior se hubiera mantenido, lo que hubiéramos tenido es un aumento en el precio. Entonces eso hay que tenerlo claro. En el caso de los aranceles a la importación, por ejemplo, en el caso del frijol, yo no me explico cómo Costa Rica, siendo un país que importa el 80% del frijol que se come, mantiene aranceles del 35% a la importación del frijol. O sea, ¿de qué me sirve a mí un impuesto al valor agregado de un 1% en supermercado si el ingreso está tasado con un 35%? O sea, no tiene ningún sentido que ese tipo de alimentos para los cuales no somos autosuficientes y sean de primera necesidad, haya aranceles que son impuestos a la importación tan altos. Entonces, ese tipo de aranceles tienen definitivamente que eliminarse o disminuirse de manera significativa. Pero eso es política del Ejecutivo. Eso es política del Ejecutivo en alguna medida, pero por ejemplo en el caso de frijol, recordemos que hay una ley de cláusula de desempeño en frijol que promovió el Partido de Acción Ciudadana en su momento y que de alguna manera pone el mercado del frijol en una situación muy similar a la del arroz. Por eso a mí me hace gracia cuando se dice es que el frijol y el arroz y los precios del frijol y del arroz, pero es que al final de cuentas el marco jurídico terminó siendo muy similar, ¿verdad? En este momento lo que debería pasar en la Asamblea Legislativa es un proyecto de reforma a esa ley. Sí, claro, es más de eliminación de esa ley. O sea, en realidad no tiene ningún sentido que hayan cláusulas de desempeño en ningún tipo de producto. Si eso pasa, ¿en cuánto bajaría el precio aproximadamente? Mire, para mí es evidente que por lo menos en el monto del impuesto. Al menos un 35% menos en el precio de la bolsa. Claro, debería. Pero ahí, si tenemos un impuesto que hay que pagar, difícilmente vamos a ver disminuciones en el precio. Del otro lado, obviamente, en el caso de los servicios públicos debe haber una maximización de los servicios de tal manera que podamos ver una rebaja en el precio. Vamos a ver, ya hemos tenido varias rebajas en materia eléctrica, pero en el tema de agua no solo seguimos teniendo los mismos precios anteriores, sino que ya se anuncian los primeros racionamientos de esta época. Con todos los préstamos haciendo fila para ejecutarse en el AIA y pagándose y con el problema de acueductos alcantarillados, de que todavía hasta hace poco tiempo teníamos o se seguían manteniendo los problemas de facturación. O sea, consumidores de Costa Rica todavía nos siguen llegando casos de gente que reclama por la facturación en materia de agua. Que llegan cobros de 1 millón de colones cuando vive una persona o está vacía la casa. O está vacía la casa, ¿verdad? Entonces, son cosas que no se pueden permitir. No es posible que las empresas de servicio público no puedan ni siquiera cobrar adecuadamente los servicios que dan. Eso es absolutamente inaceptable en este momento, desgraciadamente de alguna manera tolerado por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. Eric, estamos en los últimos 5 minutos del programa, se va súper rápido, vos sabés el tiempo en una radio, pero entonces, a modo de resumen, estamos hablando de que el efecto dominó de todos los pequeños grandes lunares que tiene la productividad en Costa Rica y el lograr emprender y el lograr consumir sanamente, es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Creo que este gobierno va por el buen camino, en el tanto ha logrado identificar algunas vías en materia, por ejemplo, eléctrica, en materia de tema de arroz, etcétera, que pueden ayudar a mitigar este tipo de situaciones. Pero al final de cuentas, creo que se necesitan acciones más radicales, por decirlo de alguna manera, para que de una vez por todas el Estado se convierta de verdad en un promotor del emprendimiento, un promotor del facilitador. Sí, claro, de la actividad económica y no más bien una entidad que venga a entorpecer ese desarrollo. Y para eso se necesitan reformas muy fuertes en ministerios como salud, en las empresas de servicio público, en la misma caja, en donde ahora se habla de que se le va a dar a los trabajadores independientes 4 meses. Eso no sirve para nada. Perdón, eso no sirve para nada. Lo que hay que dictar es una política real de pago a los trabajadores independientes, en donde no se les castigue o no se nos castigue como se nos está castigando en la actualidad, donde se nos cobra como patrono y trabajador.
Eso no puede seguir siendo así. Tienen que ser políticas mucho más permanentes. El que se le dé una amnistía de 4 meses a los trabajadores independientes es el confitito, que al final de cuentas no viene a curar la enfermedad real. Es que debemos empezar a trabajar en soluciones reales, pero si usted plantea esto, algunos mandos medios de la caja hasta que se horrorizan y dicen que las finanzas de la institución se van a caer, etcétera. Pero si tienen un mercado de casi la mitad de los trabajadores independientes que tienen que atraer y que no los van a atraer si les siguen cobrando como se les está cobrando en la actualidad. Es fácil de entender. Por lo menos pues, afuera. Afuera, adentro no es tan fácil y ese es el problema. O sea, hay que cambiar la mentalidad de muchos mandos medios en la administración pública. Cuando uno oye a mucha de esta gente, dice, es que tenemos 20 años de hacerlo de esta manera. El que tengan 20 años de estarlo haciendo de esa manera no significa que se ha estado haciendo bien y que más bien ese tipo de cosas tienen que cambiar. Y tienen, o sea, no estamos hablando de algo que se pueda o no se pueda hacer, no, es que tiene que cambiarse para que Costa Rica deje de ser tan cara. O sea, ni el COVID, ni la crisis de contenedores, ni la crisis que se dice que se viene hasta 2023, etcétera, tienen que ver con lo que hemos venido oyendo desde hace ya muchos años, y es que Costa Rica es cara. En la Asamblea Legislativa actual, ¿usted ve algún tipo de esfuerzo para resolver estos problemas que usted está señalando? De momento hay pocos para el nivel de la emergencia que están viviendo las familias costarricenses. Es que vamos a ver, yo creo que hay que tener conciencia del nivel de emergencia que se está viviendo en muchísimas familias. Esto no solo se ve reflejado en lo que puede oír uno en la calle. Vamos a ver las estadísticas de cobro judicial ahí en el Poder Judicial. Y vamos a ver que no hay ninguna otra materia, ni penal, ni civil, ni de familia, que juntas logren superar la cantidad de cobros judiciales que hay. Esto es delicado. Hay en los tribunales. Y eso lo que demuestra es que sencillamente la gente no puede pagar las deudas que tiene porque la situación económica ya no se lo permite. O sea, la gente no debe, por lo menos la inmensa mayoría de la gente no debe porque quiere, y la inmensa mayoría de la gente no tiene procesos de cobro judicial porque quiere o porque le gustan. Es sencillamente porque hay una imposibilidad real de pagar. Y ahí tiene que haber un esfuerzo real para sacar a flote a todas estas personas, a todos los que en estos momentos están atravesando por una situación económica difícil, a todos los que de alguna manera quieren emprender, pero se topan con esa gran muralla que es la tramitomanía, que no permite emprender porque me saca de los costos. Al final de cuentas, solo aquel que tiene un buen poder económico en nuestro país puede emprender porque puede asumir las pérdidas que significa en un inicio esa gran muralla que significan trámites del Estado. Entonces, a toda la gente que emprende y que le vaya bien o le vaya mal, yo la admiro muchísimo, porque al final de cuentas, independientemente del resultado final, es un desafío a ese sistema que más bien lo que hace es desmotivar a quien quiere emprender, y que si tiene un poquillo de plata, lo que le aconseja es gastarla en otra cosa menos productiva y no generando empleo, no generando riqueza, no generando la posibilidad de que este país salga. Eso sin tomar en cuenta que en ciertos sectores hay un sesgo ideológico en donde cualquier persona que invierta es mala, ¿verdad? Ya per se. Es el enemigo de todos. Muchísimas gracias, don Eric Ulate, de Consumidores de Costa Rica, pues por todos los conocimientos que nos está generando a Red Democrática y a toda la audiencia de 89.1 FM. Para el día de mañana tenemos invitado también muy especial, don Álvaro Jenkins, el director, el presidente de la UCAEP, también va a estar acá hablando de cómo ve a Costa Rica la organización y cómo ven amenazas como lo que acaba de pasar hace unos días en Nicaragua. Muchísimas gracias, Eric. Muchas gracias, Jonathan, a todas y todos quienes nos han seguido en la transmisión de Red Democrática, esperando poder compartir en otros momentos sobre estos temas que en realidad pues nos tocan no solo el bolsillo sino el corazón a todos. Así es, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y hasta mañana. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática.